Ahora lo que se está manejando es que hay se presume complicidad en la esposa de John Kelly, Padre mío, el Dios. profesor, y ahí el asunto cobraría un matiz todavía más delicado, Iván Ruiz. Más abominable. Sí, señor. Adelante, Florentino, en vivo, desde el Ceibo. Gracias, Iván. Hay un detalle, el pasado fin de semana ocurrió algo para llevar la secuencia, que a través del show del mediodía, por cierto, nadie ha podido las noticias así mismo con certeza. El pasado fin de semana ocurrió algo que es importante anotar, como no teníamos programa. Sucede que la fiscal, la directora, la encargada de la dirección de niñas, niños y adolescentes, se movilizó hacia la otra banda. Ahí en un área, vamos a decir, en un solar vacío, encontraron toallas, ropas de color amarillo, un pantalón marrón, una blusa azul, una caja de pastillas anticonceptivas, un estuche de pastillas anticonceptivas, servilleta y una funda. ¿Por qué mencionamos eso? Porque ese elemento fue lo que el primo del profesor y una de las jovencitas lanzaron a ese lugar. La otra banda de la carretera donde vivía Esmeralda. Entonces, eso hizo anotar algunas cosas importantes al Ministerio Público. Ayer, el abogado Modesto Castillo, que alias Manito, se quejaba porque en ese mismo momento el Ministerio Público ya en 3 ocasiones había detenido o apresado. Ayer fue un apresamiento formal ya de la señora Jaycee Berenice Rijo. Jaycee Berenice Rijo era la esposa de John Kelly Martínez, el profesor que ya tiene 1 año de medida de coerción por la muerte de Esmeralda Richier, de apenas 16 años. ¿Qué elemento nuevo aporta? Que Jaycee Berenice Rijo vendió en 850,000 pesos el carro Honda Accord a Fran Eligio Paniagua, quien aparentemente no sabía que era el carro del profesor, pero lo vendió en 850,000 y le dio 500,000 pesos. Entonces, cuando él se enteró que ese carro estaba envuelto en un problema, lo devolvió, pero el Ministerio Público, a cargo de la magistrada, de la fiscal Mercedes Santana, lo incluyó en el expediente. Entonces, a partir de ahora ya le formalizaron lo que es complicidad a la esposa. El abogado se queja de que John Kelly Martínez y la profesora, que todavía es parte del Ministerio de Educación, tienen 2 hijas, incluyendo una de 5 años, y quedaron solas, y él dice que ella no tiene que ver con eso, que porque el esposo haya cometido algo o no, que él todavía no está seguro. Como abogado de él, dice él, sí. Entonces dice él que no la debieron someter, pero no, ella no está por complicidad por ser esposa del profesor, sino porque al vender el carro, se borraron evidencias que eran clave en el caso, como por ejemplo la sangre que quedó en el carro y algunos utensilios y algunas piezas personales de Esmeralda Richier. De manera que por eso es el apresamiento que se le hizo a la profesora Jaycee Rijo, Espinal Rijo. Diga. Vamos a poner la atención a este tema. ¿Tú tienes alguna información que ha salido a relucir de ayer hacia acá de que no fue el INASIF que realizó la pericia correspondiente? Bueno, a propósito de lo que decía Iván, el Listín Diario, incluso en la página del Listín Diario aparece claramente y se detalla, y otros medios indican que no fue, se llevó a un laboratorio y después se validó en el INASIF. Es lo que se dice. Aunque el informe que tiene el Ministerio Público es oficialmente el informe, porque el INASIF, es bueno que se sepa, es parte del Ministerio Público. Sí. Y si una gente cualquiera hace algo, no se lo validan. Florentino, es justamente tu periódico, el Listín Diario, el que hace la publicación de que no fue el INASIF. Las implicaciones que esto pudiera tener no las sabemos. Yo creo que pudiéramos conversar más adelante con Sarita Valdés. Pero qué bueno que está el doctor Fiallo aquí, y también señor Bosch. Inclúyanme Fiallo. Porque hay una pregunta a propósito de lo que él dice, que yo pienso que ni Florentino ni yo podríamos tener la respuesta. ¿Qué
procede en el caso de la esposa, que por haber vendido ese vehículo donde transportaron a esa chica, que está en el ojo del huracán, que está en fase de investigación, ¿procede el apresamiento o qué es lo que en este caso no debió vender el vehículo? ¿Por qué lo tenía en sus manos si todo era un proceso donde se trasladó y no era parte como de la escena del crimen? En fin, con lo que él dice, son muchas preguntas que un abogado pudiera responder. Y en caso Doctor Fiallo o señor Bosch. Sí, Fiallo en cuestión, adelante. Y en caso del apresamiento, tomar en cuenta los niños. Los niños. Correcto, la parte psicológica. Una parte social, la parte puramente jurídica. Bien, aquí tenemos a Fiallo y Florentino está en vivo en el Seibo. Vamos a ver. Guardando la distancia entre un caso y otro, ustedes recordarán el caso de Emily. La madre solamente pudo haber sido condenada por traslado de cadáveres, porque ya se había consumado el hecho. Es decir, que como ya había pasado el hecho, la venta del vehículo no pudiera dársele visos de complicidad. Porque la complicidad solamente cuando se facilita el crimen activo, es decir, antes de que ocurre. Entonces, el hecho de que ella haya, digamos que desaparecido evidencia, no la haría, digamos que cómplice en este caso. No hay, ¿Y qué figura adquiere ahí? Bueno, aquí no hay en este código no. El código penal que se avisora, que ya asoma la cabeza. Complicidad viene siendo en la planeación del hecho. Correcto. Facilitar o participar de alguna forma. O tener conocimiento. Recuerda, no, tener conocimiento y participación. No. Es otra cosa. Tener que yo sepa que va a cometer algo a alguien y me quede callado. No, eso no implica. Eso no es complicidad. Tú tienes que tener una participación ¿qué activa. código del carajo es este? Doctor Fiallo. De hecho, Iván, es tanto así el código que el autor intelectual sería cómplice. Fíjate el fallo de nuestro código, que no figura. No existe la figura del autor intelectual, que es el que realmente planifica. Pero por supuesto que no, tampoco. No existe la figura del el autor intelectual es cómplice, con una pena inmediatamente inferior a la del autor material. Pero, doctor Fiallo, para fines de investigación, el hecho de que ese vehículo donde se trasladó ensangrentada, violentamente, malograda, no sería parte de las investigaciones, no sería esclarecedor. Entonces, por supuesto, y sería ocultar evidencia. Pero no tenemos una figura que condene esa situación. Código garantista, yo insisto. No, al contrario, Iván, perdón, Iván. El código que atribuyen que es garantista es el Código Procesal Penal, y ese no tiene observación. El Código Penal lo que pasa es que obedece a una realidad del 1810, Iván. Está obsoleto. Está completamente obsoleto. El mundo cambió. Por eso necesitamos un código penal diferente que prevea esas reformas. Doctor Fiallo, sí. Bien. ¿A qué pudiera usted? Tengo que terminar con Florentino. ¿A qué pudiera usted atribuir a por qué el Ministerio Público duró tanto para ubicar ese vehículo? Si ese vehículo desde el primer momento se sabía que ahí se trasladaron. Sí, la población ha entendido que aquí ha habido hasta cierto punto retos importantes en el tema de la investigación, pero no solamente en este caso. En muchos casos sabemos que hay un tema de recursos del Ministerio Público. Por ejemplo, te pongo el caso, solamente hay 6 fiscales de robo para todo el Distrito Nacional. 6 fiscales de robo. ¿Y por qué? Se gasta tanto dinero en otra cosa y en esto que es prioridad para sustentar el hecho, ¿no? Completamente de acuerdo. Instrumentarlo bien. ¿Qué pueden hacer 6 fiscales, Iván, en un país donde la ratería es común, donde la delincuencia es común, pero inclusive para casos... ¿Tú sabes a qué se apuesta siempre? Al cansancio. Si cometen algo contra mí, tengo que ir 2, 3 veces y vuelvo, y reenvío. Eso es correcto. Y apuestan al cansancio. Eso es correcto. Y los delincuentes lo saben. Por eso una reciente modificación al código previó que para el tema del robo sin violencia, es decir, el robo común, el Ministerio Público puede activar el movimiento de la acción pública. Porque inclusive hasta para eso era una situación. Florentino, adelante. Sí, aquí en Higüey específicamente sigue siendo tema también. Los padres de algunas de las menores que se vieron involucradas hablaron algo y algunas comentaron algo, incluso hay algunos audios, pero afortunadamente para ellos, ninguna de las menores, que eran 3, la involucraron en el expediente, solamente le hicieron como un tipo de observaciones en términos psicológicos por los efectos en que se han visto involucrados. Por supuesto. Esa es la otra parte que no habíamos tocado. Bueno, gracias Florentino. Cualquier elemento nuevo, conectas con nosotros directamente desde el Seibo. Gracias por tu reporte preciso
y objetivo. Gracias al doctor Fiallo, que lo vamos a tener en breve con otro tema. es. Adelante, ¿quería decir algo? No, eso mismo, que tenemos un tema muy interesante que sigue y es si existe violencia de género en el caso. ¿Puede un del hombre coronel. querellarse por violencia de género a propósito de algo que pasó con lo de recursos humanos y las Correcto. cosas? Es de Contra ese un tema. general. Es de ese tema, correcto. Una pequeña precisión antes de salir del tema. Es importante indicar que aunque el INASIF no fue quien hizo la autopsia, se debe a que como originalmente no había sido reportada una muerte violenta, a quien le correspondió fue al Instituto Nacional de Patología Forense, Sergio Sarita Valdés. Esa precisión hay que hacerla porque no es que se hizo una autopsia en un patio, sino que fue patología forense porque originalmente era una muerte no atribuida a un crimen. Y Ivonne, te veo inquieta. Porque yo digo que inmediatamente Te se veo determina inquieta. entonces que fue violencia sexual. Entonces, ¿por qué eso no se certificó? Y también vuelvo a lo jurídico. ¿Eso qué implicaciones podría tener? Pero es pregunta que la dejamos entonces para más adelante. No, adelante. Ah, bueno. Ya. Bien, en este caso yo no veo, yo he visto el revuelo por el tema de si fue el INASIF, el Instituto Nacional de Ciencia Forense, porque se le atribuye, digamos, tiene las atribuciones de servir como el que certifica cuando se trata de un crimen. Pero eso no quita, y eso es importante que lo sepamos, el valor que pueda tener frente a un tribunal un certificado médico o esa investigación que hizo el Instituto Nacional de Patología Forense. Lo que pasó, como bien explicó Paz, es que en ese momento no estaba claro todavía. De hecho, tampoco se descarta que se pueda hacer hoy una necropsia. Lo que me encuentro raro, y es de las cosas que envuelven todo lo raro de este caso, es que, bien, no se hablaba de una muerte violenta, pero sí se hablaba de un aborto. Entonces, ¿por qué no hubo en ese momento, sabiendo que el aborto está penado por la ley, no había en ese caso la intervención del INASIF? Tenían implicaciones. Porque no se le dio prioridad a eso. El caso envuelve, el caso está raro. Honorable, pero no se sabe si hubo aborto o no aborto en ese caso todavía. Desde que el una- detalle delicado de esta historia. Pero desde que se interrumpe Esa el es la embarazo. otra historia. Lo que pasa es que en nuestra legislación, desde que se interrumpe el embarazo, hay la posibilidad de que haya, de alguna forma, habido un aborto ahí, señor Bosch. Entonces, Lo penoso es que en el informe, el diagnóstico expresado, no vemos la palabra aborto por ningún sitio. por ningún sitio. Es eso lo que correcto. apena, o sea, no podemos hablar de aborto en este Porque caso. pudo todavía. haber sido una posibilidad. Pero ¿no? esa es la parte en donde hablamos con Sarita Valdés, que te habla de toxicología, de serología, que no se ha hecho esa investigación Ni se todavía ha para tocado. determinar si hubo aborto. No o se ha tocado. Yo creo que sería Correcto. pertinente que en algún momento Correcto. nosotros volvamos a hablar con Sarita Valdés para Correcto. esclarecer Pero respecto, porque no es lo mismo un patólogo que un patólogo forense. Señalar, en términos de la señalar. justicia. Pero señalar ¿cómo Sarita que- habló de la virginidad? Sarita llegó a hablar de la virginidad de ella. De la- Habló de algo de eso. No. sí. Miren lo que Pero ocurre. ¿cómo puede saberlo? Él dijo que el tiempo era muy corto y que había parte de ese informe o que no se hizo, que se ocultaba, que tenía que decirse. Mira lo que es ocurre, parte Iván. de lo que está preguntando Lo ahora. tenemos ahí a Sarita. Vamos a ver qué dijo, perdón. Vamos a ver. De una segunda autopsia cuando no se ha completado la primera. Padre mío. A los ejecutantes para salir del paso, porque todo esto se está politizando. El muerto habla. Por un muerto no lo pueden poner a hablar acelerado ni precipitado. Óiganme, la autopsia está incompleta, no se ha terminado el estudio, no hay estudio serológico, no hay estudio microscópico para ver si Eso en es el grave. útero decir estaba o no estaba embarazada, pero con pruebas microscópicas de que el himen era virgen y fue desflorada. Ahí está. Iván, Buenísimo. para Un quitarle... experto, estamos hablando de quizás el hombre que más sabe de La opinión más Latinoamérica, calificada en materia de patología en forense. América Latina. Pero para Rapidito, quitarle, mira lo que ocurre, hay que quitarle un poco de sensacionalismo a este tema. ¿Qué ocurre? Cuando se presenta el cadáver ante el Instituto de Patología Forense, está llegando una persona que murió. Claro, claro. Entonces, en esa revisión inicial se identifica, espérate, aquí hay contusión, aquí y aquí. Aquí hay una laceración en la vagina, pero se hace un levantamiento superficial. Ese levantamiento es lo que activa la investigación más profunda de parte del Ministerio Público. Y al activarse esa investigación... Profunda y dirigida a un punto. Correcto. O a puntos neurálgicos. Correcto. Sí. Revelarse todos estos hechos,
hay una complejidad. Ahora, ¿qué dice Sarita Valdés? Bueno, pero esto hay que concluirlo. Aquí hay que hacer un estudio serológico, microscópico, para determinar si hay semen, si hay desfloramiento. Claro. Todos los detalles ya. Científico, pero no es sensacionalismo, Paz, cuando en medio de la autopsia que se está esperando, de lo que se está hablando, que la niña murió, que pudo haber sido un aborto, que la niña tenía golpe. Pero mira lo que mismo dice Sarita. Perfecto. Están politizando el tema. Cuando él dice politizando, se refiere a sensacionalismo. A eso es que él se refiere, porque no es política partidista, es sensacionalizar el tema. No, pero claro, pero... Bien, Paz, pero es natural sí, ya finalmente debo ir a comerciales. Es natural que se sensacionalice, si se quiere usar esa palabra, cuando se trata de su profesor. Claro, es decir, es un tema que conmueve a toda una sociedad cuando todo esto pasa en manos de su profesor. Hay muchos cabos sueltos ahí. El show sale para todos, le damos seguimiento a este tema. Sí. Lamentable este tema.